Hola, hola, estimados estudiantes del Seminario de Investigación en Ingeniería Financiera, reciban un cordial saludo. Esta semana vamos a hablar de los marcos teóricos que se van encontrando ustedes y que ya veo que muchos han empezado a explorar con mayor rigurosidad. En la introducción de cada uno de sus artículos están esos marcos teóricos y si se dan cuenta cada vez son más eficientes en mostrar realmente lo que interesa para dar esa contextualización teórica, conceptual de la temática. Pero quiero pedirles el favor que, de nuevo, cada vez que vayan a presentar un artículo, me indiquen si es Science Direct o Scopus, en cuál de las bases de datos, cuál es la revista y cuáles son los autores. No dejen de mostrar eso, siempre es importante. No es por rendirle culto ni honores a los autores ni nada de eso, es por un asunto de lógica de ubicación. Los artículos tienen una ubicación, tienen una fecha de publicación y tienen unos autores y una revista en la cual se publicaron y una base de datos que recibió esa revista. Entonces, mi recomendación, sugerencia y solicitud es que incorporen eso cuando inician el video. Mi nombre es Pepito Pérez y les voy a presentar el video de Pedrito Fernández, el video, el artículo denominado en la revista X o Y, presentado por los profesores de las universidades tal y tal de Hong Kong, China, lo que sea. Es que tenía allí una distracción, pero bueno. ¿Qué quiero decirles? Que es muy importante que ubiquen ese artículo porque, miren, Science Direct es menos rigurosa en la selección, no diciendo que no es tan buena, pero es que Scopus es una base de datos altamente exigente. Un artículo que pueda entrar a Scopus es un artículo que ha estado en revistas donde como mínimo se garantizan 3 árbitros para cada artículo, es decir, babosadas no se publican allá. O sea, allá no hay posibilidad o es muy remota la probabilidad de que alguien ingrese información que no sea realmente proveniente de indagaciones, de investigaciones con rigor altamente científico. En Science Direct se aceptan más revistas, pero es una base de datos más flexible en sus criterios para exigirle a las revistas que sean 2 evaluadores, 2 árbitros que evalúen los artículos. Pero lo que quiero decirles es que es muy buena y ahí es donde uno se da cuenta la calidad de lo que lee. Así como las comidas, consumir artículos es importante identificar de dónde provienen y qué tan buenos para nuestro intelecto son, porque hay artículos que usted lee y le van a meter ideas que no están realmente comprobadas bajo métodos rigurosos. Entonces, esa es la diferencia y por eso quiero que en cada artículo, que en cada video me expliquen de dónde es el artículo, el nombre del artículo, de dónde es el artículo, quiénes son los autores y la fecha en la que se publicó y cuál fue la revista en la que se publicó y la base de datos de la que proviene. Listo. Paso a lo siguiente. Bueno, aquí quería hacer el énfasis en los tipos de metodologías. Si se dan cuenta, pues de nuevo estamos trabajando en un área de la ciencia donde la cantidad de trabajos significativa que se van hallando en estas bases de datos son de orden cuantitativo, son trabajos donde se aplica la modelación matemática para poder expedir un concepto que se llama una inferencia o una aproximación a un cambio en esa realidad o una falsación o una declaración de que no existe evidencia suficiente bajo este método para poder rechazar esa hipótesis nula. Eso es lo que encontramos en esta conceptualización metodológica. Pero yo quiero que pasemos al concepto, así los marcos teóricos los encontremos antes, ¿por qué los dejé acá en este punto de la semana número 6, 7? Porque es que el cuento del marco teórico es bien interesante y más hoy en día cuando los artículos, para poder parir un artículo, para poder tener un artículo, hay que tener previo un proyecto de investigación. Y a veces se vuelven más engorrosos las exigencias que hacen ciertas entidades financiadoras para un marco teórico de un proyecto de investigación que para el mismo artículo. Y es algo particularmente recurrente en países de los que nos denominamos
países en desarrollo, que hace 30 años nos decían los tercermundistas, hoy en día nos dicen países en vías de desarrollo. Y en estos países en vía de desarrollo existen unos montos que por lo general son préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, partidas que pedimos los países prestados para poder generar ciencia, porque la mayoría de artículos que ustedes leen se dan cuenta que tienen un precio, $46, $85. ¿Y por qué? Porque producir un artículo de esos, bueno, aunque las que cobran son estas bases de datos, pero lo que se refleja allí es que producir un artículo de esos cuesta, y cuesta por lo menos, de acuerdo a un artículo o a unos artículos que han revisado el costo de producción, cada artículo de esos puede estar costando cerca de $80,000. $80,000 en investigación, en ciencia, en inversión de nuestros dineros, de los contribuyentes, para que estos países produzcan ciencia, para que los científicos puedan producir artículos. Entonces, $80,000, ¿cuántos son? Eso son, con eso compramos un apartamento, ¿sí o no? Y ese apartamento me daría por lo menos un salario mínimo de renta mensual. Entonces, lo que yo les digo es, hay que entender que esto es muy valioso, pues simplemente puse ese ejemplo desde el punto de vista financiero, pero no es así. Quiero que borren eso de su mente porque fue un comentario suelto. El asunto es que producir un artículo de estos requiere rigurosidad, y algunos entes que financian se vuelven altamente exigentes y ponen estas diferenciaciones dentro de sus solicitudes o dentro de sus formatos de proyecto para que el científico que va a producir algo tenga que poner un marco teórico que tiene un componente conceptual, tiene un componente histórico evolutivo, un componente normativo legal y un componente referencial. Entonces vamos a analizar cada uno de ellos. Marco conceptual, cómo han evolucionado o cómo se habla hoy en día de una taxonomía de conceptos en esa área de la ciencia en la que estamos, en la que vamos a producir. Esto, más que para los artículos, es para los proyectos de investigación con los que se pide plata para hacer artículos. Entonces, el marco conceptual es contar un poco esos conceptos de, por ejemplo, ROA, ROE, ROI, EBITDA, EVA, por ejemplo. Esos conceptos, en qué momento se acuñan, qué tanto valor tienen hoy en día dentro de la literatura, qué autores o qué eh, eh, universidades, organizaciones han sido determinantes en la emergencia y en el uso de este concepto. Y así hay diferentes conceptos, como para las finanzas corporativas, como para las bursátiles, como para las finanzas personales y las finanzas públicas. Entonces hay marcos conceptuales o hay un componente conceptual que muestra esa evolución de los vocablos que se utilizan, y lo que genera es una especie como de diccionario o de glosario, que es el glosario que se va a utilizar. Puede ser que no lo liste o no lo numere así, pero va dando cuenta de que hay una definición, y esa definición, cuando hablamos aquí de renta líquida, estamos hablando de este concepto. Cuando aquí estamos hablando de EBITDA o ratio de EBITDA deuda, estamos hablando de este concepto que se produce a partir de una fórmula y a partir de la unión de dos componentes. Entonces, ese es el marco conceptual. El marco histórico evolutivo es algo que muestra esa evolución en la temática específica en la que se ha trabajado. No todas las fuentes de financiación nos piden marcos históricos evolutivos, pero a veces solicitan dos párrafos que expliquen de dónde proviene pues este interés, esta necesidad, y de dónde evoluciona esta línea de pensamiento o esta área del conocimiento en la cual estamos penetrando. El marco normativo legal es porque en el área de finanzas tenemos en muchas ocasiones normas que condicionan la evolución teórica en esas temáticas. No es que digan que no se pueda producir algo, sino que delimitan el quehacer en el área de las finanzas corporativas, en el área de las finanzas bursátiles. No es lo mismo como legislan las finanzas corporativas un país a otro, cómo cobra el tributo un Estado como Estados Unidos a sus empresarios micro o pequeños, a los MIPIMES, que lo hace El Salvador, que lo que hace Brasil, que lo que hace Colombia. Cada uno tiene un marco normativo legal
que es diferente. Algunos son normativos eh, por una institución como IFRS de los contadores o como pues, de los contadores y los financieros a nivel mundial, o algunos son legales propios de cada nación y definen unas posibilidades de uso conceptual o de aplicaciones o de ejercicio en ciertas áreas como lo bursátil, ¿cierto? Entonces, allí cuando hablamos de normativo, estamos hablando de esas organizaciones multinacionales que definen esas conceptualizaciones y esas reglas del juego en diferentes áreas de las finanzas y cuando hablamos de lo legal hablamos más de normas específicas dentro de los estados soberanos que también tienen ese carácter de definir una delimitación de posibilidades en un área. Y el marco referencial es esos autores, son esas universidades, son esos grupos de pensamiento que están alrededor de esas temáticas en las cuales vamos a trabajar. Eso es un tipo de marco teórico y puede ser que nos exijan en una investigación presentar estos cuatro componentes. Puede haber otras clasificaciones, pero hay una clasificación que llama es que marco contextual, pero es como esto, es el contexto, son estos cuatro marcos y es un marco teórico que le ponen un subíndice que llama marco conceptual, eh, marco contextual. Y pues a mi modo de ver no tiene mucho sentido porque el contexto es todo esto, pero, pero pasa. Entonces también es como describir un poco el contexto, es un poco de marco histórico con un poco de marco referencial. Bueno, y normativo también, y conceptual. En fin, quiero decirles que esto es lo que hay. Espero que sigan avanzando, espero que estén pendientes de las noticias. En el mundo están pasando cosas muy interesantes que van a redefinir algunas formas de actuación frente a el ejercicio de las empresas de bienes y servicios como de las empresas financieras. Probablemente viene un ambiente más proteccionista, no se sabe hasta dónde, porque por un lado Estados Unidos, que está perdiendo el liderazgo desde hace 2 décadas, viene perdiendo el liderazgo y es consciente de ello, está tratando de utilizar una estrategia de poner barreras un poco arancelarias, pero también unas barreras, unos muros que no son solamente los físicos, sino otro tipo de muros diplomáticos, y eso podría llevar a otros países a buscar ese mismo modelo. Vienen elecciones en cursos en todos los países, entonces hay países que pueden orientarse más hacia el mismo modelo que veníamos aperturista, libre comercio, u otros que quieran unirse a Estados Unidos con bloqueos, con enfoques de pronto conservaduristas, más republicanos, y esto es parte de lo que va a suceder y a cambiar un poco ese contexto de lo financiero. Eso puede también cambiar las reglas, no obstante también está la línea abierta al libre mercado, que en este momento pues hay otros países y otros bloques liderando, Europa de pronto un poco está siendo afectada por Estados Unidos y está reclamando ese libre mercado, pero en su pasado colonial no la hace muy creíble y más para nosotros los países africanos, suramericanos y del Asia menor que de pronto no la consideran tan confiable para poderle apostar a su iniciativa. También está el bloque BRICS, el bloque BRICS con Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros actores que también está tomando fuerza y que podrían, si Europa dice que va a acelerar el euro digital y Estados Unidos también, que probablemente lanza de aquí a octubre su dólar blue o su forma de dólar digital, esto podría también cambiar un poco la forma en la que se hacen las cosas. Quiero que me averigüen también una noticia, los que van trabajando en el tema de blockchain, a los temas de Bitcoin o criptoactivos, que me averigüen si es verdad que con un chip de 18 qubits, un chip cuántico, probablemente alguna academia
no hackers normales, a ver si alguna academia va a publicar en estos días un artículo posible hackeo o una generación de satoshis. Satoshi es como una especie de milicentavo del Bitcoin, a ver si fueron capaces de generar a través de ese sistema cripto, si fueron capaces de generar con ese chip como una minería mucho más rápida. Quiero que averigüen porque probablemente un artículo de esos podría estar relacionado con, vamos a ver, blockchain, Bitcoin hoy, Botica Junín no es. Bitcoin hoy, bueno, ya tiene una recuperación en dolaritos que debe estar superando los 80.000 dolaritos. Bueno, ya superó los 84.000. Es que es muy alta la volatilidad de este muñequito y así como bajó a 70.000, 79.000, tocó los 78.000, yo creo, aunque aquí no aparece, pero bueno, estamos consultando con una VPN colombiana. No sé si nos daría esta información igual consultando con otra VPN 79.500, pero ya en este momento estamos en 84.000. Pero bueno, simplemente no es porque haya que apostarle al Bitcoin, le tengo miedo, pánico a una cosa que fluctúe de esta manera y que sea tan susceptible a la especulación, pero probablemente este artículo pudo haber causado algo de su movimiento, pues adicionalmente a lo sucedido, 5 días, 6 meses, un mes, bueno, en un mes esta fue la elección de Trump, la posición de Trump, no, más lejitos. Ha tenido esta evolución. Bueno, en fin, productos de las ciencias financieras. Uy, esto no lo puedo mostrar porque si no me bloquean la base, me bloquean el video. Listo, chicos. No, ya. Regresamos aquí al seminario. Chao, que esté muy bien. Espero que sigan leyendo artículos que les gusten y que les nutran la cabecita, lo intelectual. Science Direct o Scopus, artículos de buena calidad.